Voy a comentarles lo que le compartí a mis hermanos hoy en la mañana, un poquito de ello, como testimonio, porque en estos días, principalmente ayer, hoy en la madrugada, que estaba orando y sabía que íbamos a administrar lo que le llamamos la Cena del Señor, ¿verdad? Que es, les he dicho que la palabra correcta sería Eucaristía, porque Eucaristía es de griego, Eucaristos, que es gracias, acción de gracias, pero en este caso acción de gracias por el cuerpo de Jesús y por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, el Señor me habló y empezó a traer muchas cosas en mi mente, como nosotros, hay tantas cosas que el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús. Mire, créeme que hay tanto que el Padre nos ha concedido, pero nos perdemos mucha de esa bendición, incluyendo al enfoque que el Padre quiere que le dé en estos días, incluyendo la bendición de recibir sanidad en nuestro cuerpo, porque hay bastante enfermedades, cada vez van a haber más enfermedades, pero la voluntad de Dios, ¿sí?, es que nosotros tengamos sanidad. Por supuesto que hay veces que Él permite ciertas enfermedades, pero no porque nos quiera castigar, sino porque Él quiere corregir muchas cosas en nuestro corazón. Pero, mis hermanos, nos perdemos bendición de sanidad, nos perdemos bendición de sanidad física, de sanidad emocional, de sanidad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita mucha sanidad, nuestra alma también, y el Padre nos la quiere dar. De hecho, ya Jesús compró toda la sanidad para nosotros. ¿Usted lo cree? Mire, no hay sanidad que necesitemos que Jesús no haya comprado para nosotros, porque su obra es completa. La obra que Él hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, con su muerte, es una obra completa. Toda la sanidad que usted y yo necesitamos, toda la restauración que necesitamos en nuestro ser y en cada área de nuestra vida, toda la sanidad y restauración ya fue comprada por Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Ya fue comprada. Ahora, el asunto es que una cosa es que Él ya compró toda esa sanidad y restauración para nosotros, y otra cosa es que nosotros la obtengamos. Es como Él murió para que todos seamos salvos, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos y todos vengamos al conocimiento de la verdad, a ser hechos uno con la verdad. Esa es la voluntad de Dios, es la voluntad perfecta. ¿Todos reciben la salvación de su alma? Lamentablemente no. Una cosa es lo que Jesús ya compró para nosotros, pero otra cosa es que nosotros la recibamos, que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, en nuestro espíritu, para recibir toda esa sanidad, toda esa liberación, toda esa restauración que ya Jesús compró para nosotros con su propia vida, con su propia vida. Y eso era lo que el Padre me estaba hablando en la madrugada, y me hacía ver cómo por no tener convicción de la muerte de Jesús, por no valorar la muerte de Jesús, porque siempre pensamos en Jesús y qué bueno, pues obviamente pensamos en Jesús, adoramos a Jesús, pero el Padre quiere que pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos en algo que es sumamente poderoso y que no debemos de descuidar, y es el poder de la muerte de Jesús. El poder de la muerte de Jesús, mis hermanos. Porque créame que cuando nosotros tenemos entendimiento, tenemos revelación de lo que fue adquirido para nosotros a través de la muerte de Jesús, por supuesto resucitó, ¿sí? Y eso valida todo lo que Él compró con su propia vida, con su muerte. Pero cuando entendemos, mis hermanos, lo que Él adquirió para nosotros con su muerte, entonces vamos a tener gratitud por la muerte de Jesús. Y esa gratitud va a hacer que también nuestro ser, nuestro espíritu principalmente, se abra a esa verdad de lo que Él compró para nosotros, y vamos a recibir todo ese beneficio. Jesús venció a Satanás, a la muerte del pecado. Amén. Pero lo venció con su muerte. Lo venció muriendo en la cruz del Calvario. Y el Señor me decía en la madrugada, como les comentaba, que hemos descuidado eso, y me recordó algo que pasó con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tuvo una experiencia tremenda, mis hermanos, cuando ellos, para salir de Egipto, el Señor lo liberó a través de un sacrificio. ¿Se recuerdan que el Señor les dijo que después de que Egipto había experimentado todas las plagas y todo ese tipo de cosas, pero la liberación del pueblo de Israel, o sea, la liberación de esa esclavitud de Egipto, fue a través de la Pascua, a través de sacrificar un cordero
como figura de aquel cordero perfecto que un día va a venir, que es Jesús, y a través de la sangre de ese cordero que ellos pusieron en los dinteles y en los postes de las puertas. ¿Se recuerdan? Si usted no lo ha leído, por lo menos lo ha visto en una película. O sea, se recuerda que ellos pusieron la sangre, o sea, sacrificaron el cordero de la Pascua, que es, cuando usted lee todo eso, todo eso lo cumplió Jesús hasta los días en que tuvieron guardado ese cordero. Igual Jesús estuvo detenido. Mire, todo fue una cosa tan exacta, pero fue esa sangre que ellos pusieron ahí en sus casas que los libró de la muerte, que los libró de la esclavitud, que abrió la puerta para que ellos pudieran ser libres de toda esa esclavitud. Fue por la sangre y por el sacrificio del cordero, y esa sangre y ese cordero ellos lo tuvieron que comer. Eso fue lo que los libertó, y eso fue lo que les dio la fortaleza, lo que ellos necesitaban para atravesar el desierto. Y luego en el desierto pues no celebraron la Pascua, sino fue hasta que entraron a Canaán, porque sin eso no podían ellos vencer en Canaán. Entonces, mis hermanos, pero el asunto que eso fue una gran bendición, y Dios esperaba de ellos que nunca olvidaran el poder de la Pascua, que nunca olvidaran qué fue lo que los sacó realmente de Egipto. ¿Sí? No fueron los méritos de ellos, no fue la obra de ellos, no fue el trabajo de ellos, fue la sangre del cordero lo que los sacó de esa esclavitud. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, mis hermanos, y después la Pascua se instituyó, y Dios siempre les dijo a ellos, en el caso del pueblo de Israel, ellos tenían que celebrar la Pascua en el tiempo que Dios les dijo. Dios les estableció cada cuánto tenían que celebrar la Pascua. Sin embargo, Israel tuvo una decadencia terrible, y eso fue lo que el Señor trajo a mi mente en la mañana, y después en mi mente y mi celular voy a buscar dónde estaban esas partes en las escrituras, porque solo venían a mi mente. Pero me impactó algo que lo sabía, pero ya se me había olvidado. Como en el tiempo de Salomón, que fue el mejor tiempo para Israel, ellos celebraban la Pascua. Sin embargo, a partir de Salomón, por varias razones, ellos dejaron de celebrar la Pascua, olvidaron la Pascua, y Israel se fue en un declive espiritual. Y cuando tenemos declive espiritual, también viene un declive en todas las demás cosas. Y para mí fue impactante volver a recordar que la Pascua, después del tiempo de Salomón, la Pascua la volvieron a celebrar hasta en el tiempo del rey Ezequías. Y entre el tiempo de Salomón y rey Ezequías, pues no hay un dato exacto ahí que pueda yo corroborar, pero está entre unos 550, 600 años. O sea que por más de 500 años ellos no celebraron la Pascua, el pueblo de Dios. Y dice uno, con razón ellos entraron en una calamidad tan terrible, mis hermanos, que se dejaron permear por todos los demás pueblos paganos, porque no tenían esa protección, no tenían esa bendición. Entonces el Señor me traía a memoria eso, porque me dijo, de igual manera me dijo, mi pueblo está descuidando, ha perdido la gratitud por la muerte de Jesús. Estamos tan enfocados, mis hermanos, y qué bueno, porque obviamente hay que estar agradecidos por las bendiciones y por muchas cosas, pero hasta hemos llevado al extremo, por falta de conocimiento, a tomar la sangre de Cristo Jesús y a todo lo que Él padeció, mis hermanos, para nosotros aquí pasarla bien y ser prosperados materialmente. Y no estoy diciendo con esto de que nosotros tengamos que ser pobres o tener un voto de pobreza. Aclaro bien eso, ¿sí? No es, la voluntad de Dios no es que hagamos un voto de pobreza, pero sí no es la voluntad de Dios que nosotros vayamos detrás de las cosas materiales como prioridad antes que Él. ¿Está claro? O sea, hay que entender bien eso, pues. O sea, no vaya usted diciendo que es que están enseñando que hay que ser pobres porque eso agrada a Dios. Mire, voy a orar para que entonces ustedes se lo recoja a Dios. Pero miren, mis hermanos, el asunto es que el Señor me decía, están descuidando, han perdido la gratitud. Y Jesús, sabiendo cómo somos, ¿usted cree que Jesús sabe cómo somos? Entonces es por eso que Él instituyó el hecho de, le llamamos la cena del Señor, de comer del pan y beber de la copa. Tráigamelo aquí, por favor, para tenerlo aquí. Fíjese que el Señor mismo instituyó esto. Pues no, Él estaba con sus discípulos, ¿sí?, anunciándoles su muerte. De hecho, los discípulos no tenían entendimiento.
creo que ya les he comentado eso, y si no, pues lo volveremos a enseñar, como aunque anduvieron 3 años y medio con Jesús, los discípulos no entendían las Escrituras, y anduvieron con Jesús de manera personal y no entendían las Escrituras. Que cuando Él les decía: es necesario que yo padezca, en una de esas Pedro le dijo: no, hombre, ¿cómo va a ser eso que tú padezcas? Si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Rey, tú tienes que andar en victoria, a ti no te tiene que pasar nada. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía las Escrituras. Tal vez sí ya sabía, había oído lo que estaba en Isaías y todo, pero porque Pedro no sabía leer, pero no entendían, y los que sabían leer tampoco entendían. Iguales hoy. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, pero cuando Jesús estaba con ellos en esa última cena, que se llama la última cena, Jesús pues ministró el pan, ministró la copa, y les dio una declaración, les mostró el plan de Dios, que es para nosotros también, mis hermanos. Pero fue tan importante que cuando ya después aparece el apóstol Pablo en escena, que fue con lo que me enfoqué hoy en la mañana, les dije que tan importante era eso de entender el cuerpo de Jesús, que Jesús les dijo: mire mi cuerpo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, le dijo a los discípulos ahí en esa cena. Y todavía Jesús no había ido a la cruz, pero les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada para poderlo liberar del pecado. Porque dice: para remisión del pecado. Diga conmigo: remisión. Remisión significa quitar, ¿sí? Expiación significa cubrir, ¿sí? Cubrir. Antes, la sangre de los animales que sacrificaban cubrían el pecado de las personas, ¿sí? Por la fe que tenían, ¿sí? Cubría el pecado de las personas, y Dios los perdonaba porque Dios ya no veía el pecado de ellos, sino veía la sangre de los animales que los estaba cubriendo. Dios aceptaba que fuera así, pero obviamente ellos tenían que tener con sus ojos puestos, su fe puesta en aquel cordero y aquella sangre que iba a ser derramada. Pero el hecho de solo cubrir el pecado no causaba ningún efecto en el corazón de las personas, no los podía cambiar, porque esa sangre de animales no les podía limpiar el corazón. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, pero cuando Jesús vino, hizo ese nuevo pacto, Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada para remisión. Esa palabra remisión va más allá, incluye lo que es la expiación, cubrir el pecado, pero remisión es también no solo cubrir, sino también arrancar, quitar el pecado, porque la sangre de Cristo sí tiene poder para entrar en nuestro corazón, y entonces sí podemos experimentar un cambio. Porque mire, Dios me perdona y me puede perdonar todo el tiempo, pero que Dios me perdone no me cambia, porque el pecado, la maldad está todavía en mi corazón. Es hasta que Él empieza a quitar, a arrancar, por decirlo así, ese pecado de mi corazón, que entonces empieza a cambiar mi carácter. Porque Él no solo arranca el pecado, quita la ley del pecado que está en nuestro corazón, mis hermanos, pero a la vez que la va quitando o la va borrando con la sangre de Cristo, a la vez también está escribiendo su ley en nuestro corazón, porque en eso consiste el nuevo pacto. Y es ahí cuando empieza a experimentar una transformación, empieza a experimentar un cambio, mis hermanos. Pero el asunto es que Dios quiere que pongamos nuestros ojos y nuestro corazón en que todo esto es posible. El nuevo pacto, mis hermanos, que es lo que nos va a transformar y nos va a restaurar a la imagen de Dios, y también toda la sanidad que nosotros podemos recibir, toda la bendición que nosotros podemos recibir de Dios nuestro Padre, es por la muerte de Jesús. No es por méritos propios, no es porque nosotros merezcamos algo, es por la muerte de Jesús. Y cuando nosotros entendemos la muerte de Jesús, vamos entonces a ponernos en la posición de poder recibir todo lo que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando en 1 Corintios capítulo 11, acompáñenme, voy a ir ahí con ustedes y después veremos a dónde nos lleva el Señor. Pero muy bien, entonces fíjese que acá el apóstol Pablo no estuvo con los discípulos, ¿se recuerdan? Él fue apóstol después. De hecho, él era enemigo de los cristianos al principio, era enemigo de Jesús. Sin embargo, él dice aquí en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Paremos ahí. Les decía en la mañana que a mí me impacta esto, porque es tan importante esto, de hacer esto simbólicamente. Es tan importante, tiene un poder tan importante. Quiero aclarar que no es porque se dé una transustación, pero sí se activa un poder tremendo
que opera en nosotros por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, es tan importante esto, que hagamos esto, que comamos del pan y bebamos de la copa como familia, y también usted en su casa como familia, o donde quiera que usted se encuentre, usted lo puede hacer. ¿Es que tiene que estar el pastor? No, esto se lo puede hacer. Pero es tan importante que el Señor me hizo ver que la importancia de eso, que el Pablo podría haber aprendido esto, y tal vez sí, se lo habló Pedro, tal vez le habló Juan, y tal vez dijeron: mira, Pablo, fíjate que cuando Jesús estuvo con nosotros en la última cena, Él hizo esto, y esto significó esto. Quizás a lo mejor lo platicaron, pero es tan importante que Pablo dice: miren, a mí el mismo Señor Jesús, Él mismo me enseñó lo que sucedió en esa última cena y lo que Él hizo en esa última cena. O sea, es tan importante que Jesús mismo, se lo voy a poner así, pues en persona Jesús le enseñó. Y le dijo: mira, Pablo, en esa última cena lo que hice fue lo siguiente, y lo que dije fue lo siguiente. Eso era para que Pablo le diera una importancia tal, que es la misma importancia que quiere que quiere Dios que nosotros le demos. Y entonces es cuando aquí dice en el versículo 24: y habiendo dado gracias, Jesús tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes. Eso a mí me impacta, porque es por nosotros, es por mí, diga. Sí, Jesús dijo: por ustedes es partido. Sí, es partido, es molido, es deshecho, porque el cuerpo de Jesús, le tengo noticias, fue molido. Cualquier cosa que usted ve en las películas y todo de cómo Jesús, mire, eso se queda corto para lo que realmente Jesús fue en la cruz. Haga el caso que Jesús en la cruz era una bola de masa o de humana, porque la palabra de Isaías dice que Él fue molido. ¿Y qué es molido? Es deshecho. O sea, no tenemos idea del padecimiento de Jesús, de todo lo que le hicieron y le hicimos a Jesús. Estamos en esto. Entonces Pablo dice: miren, Jesús le dijo: mira, yo agarré el pan, le dijo Jesús, y les dije: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y entonces viene la orden, que también lo dice en el Evangelio de Lucas: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? Partan el pan, háganlo en memoria de mí. Miren, recuerden siempre lo que sucedió con mi cuerpo, porque es con su cuerpo que fue herido, fue molido, fue deshecho y murió. Es allí donde Él compró todo lo que nosotros necesitamos, toda la liberación, toda la sanidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque mire, nosotros teníamos una deuda con Dios, porque la palabra es clara: la paga del pecado es muerte. La única manera de poder pagarle a Dios por nuestros pecados es con la muerte. Teníamos que morir espiritualmente, obviamente, y obviamente trajo muerte física. Pero, mis hermanos, no crea que solo así por así, o porque Jesús vino, entonces dijo Dios: bueno, no les va a tomar en cuenta pues sus pecados, ya que quede así pues. No, Dios es justo, y Dios tenía que juzgar nuestros pecados, y sus juicios tenían que venir sobre nosotros, porque en Adán todos pecamos. Y uno dice: pero ¿por qué tiene que ser así? Eso pregúnteselo usted a Dios, no a mí. Yo solo estoy diciendo lo que está en la Biblia. No sé, que no me mire así. Entonces, miren, en Adán todos pecamos. Entonces Dios tenía que enviar sus juicios. Pero mire, qué bondad, qué amor el de Dios. Ninguno de nosotros tenía capacidad para decirle: mira, Padre, ¿sabes qué? A mí absuélveme, porque yo no tuve la culpa, fue Adán. No, ninguno. Pero Jesús, el santo, el perfecto, Cristo Jesús, Él vino para eso. El Padre se lo pidió. Es que a mí eso es lo que me impacta. El Padre se lo pidió. ¿Sí? El Padre le dijo. Eso fue desde las eternidades pasadas, varias eternidades atrás. De la eternidad que en la Biblia encontramos con el nombre hebreo de Kedem, la primera. El Padre le dijo a su Hijo unigénito: mira, ¿estás dispuesto a pagar tú por el pecado de ellos? ¿Y qué tenía que pagar? Con su vida. Él tenía que morir en lugar de nosotros. Entonces Jesús aceptó. Es más, mire, a mí me impacta cuando leo eso en Proverbios, en la palabra, cómo Jesús sintió un gran deleite. Se sintió privilegiado, honrado por el Padre, que el Padre le pidiera que Él viniera a pagar por nuestros pecados.
Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo el Padre? En Jesús puso el pecado de todos nosotros, puso todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. ¿Se imagina ese gran juicio que vino sobre Jesús, mis hermanos? Es por eso que Él fue herido, fue molido. Mire, todo el castigo que usted y yo merecemos vino sobre Jesús. Él lo tuvo que sufrir, porque no podía quedarse eso en el aire, ¿sí? Jesús, como Él era sin pecado, porque Él venció, fue tentado en todo. Por eso, mire, debemos de alabar a Jesús y agradecerle, porque fue valiente. Jesús, el hombre, en su humanidad fue valiente, porque Él también fue tentado. Él también tuvo que pasar la prueba como la pasó el primer Adán. Solo que el primer Adán y Eva cedieron en las primeras de cambio a la seducción de la serpiente. Jesús se mantuvo firme. Jesús mandó al diablo, le dijo: diablo, vete al diablo. ¿Estamos? Entonces Jesús venció y además recibió todo el juicio que nosotros merecemos, pagando con su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Porque al hacer eso, entonces la justicia del Padre estaba satisfecha. Ya su juicio se había ejecutado, solo que en lugar de todos nosotros se ejecutó en una sola persona, en la persona de Jesús. Y en ese, mire, y por creer en eso, el Padre estaba tan contento que la puso así. Se los dije en la mañana. Él estaba tan gozoso de eso, de que ya el juicio había sido ejecutado, su justicia estaba satisfecha, que Él nos dijo: miren, si tan solo creen en lo que Jesús hizo, ustedes están absueltos de toda culpa y condena por el pecado. Por gracia somos salvos. Amén. Pero hay que creerlo. Pero el punto no queda solo allí, porque le agradecemos a Jesús y su gracia por salvarnos de la muerte del infierno. Sin embargo, pues lo que quiere el Padre que aprendamos y que tengamos convicción es que también Jesús, con su muerte allí en la cruz del Calvario, miren, no solo llevó nuestros pecados, llevó las consecuencias de nuestros pecados. A Él en la cruz del Calvario también Él tomó y llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y las clavó en la cruz del Calvario. Él tomó toda la maldición que usted y yo merecemos. Porque mire, por quebrantar la ley de Dios hay maldición. Las maldiciones vienen por quebrantar la ley de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, y nosotros quebrantamos la ley de Dios a cada rato. ¿Estamos? Pero Jesús se hizo maldición por nosotros para también redimirnos, mis hermanos. Él cargó con toda la maldición que nosotros merecemos por todo lo que hemos quebrantado la ley, por lo que quebrantamos la ley y por lo que vamos a quebrantar todavía la ley. Pero ya Jesús llevó toda esa maldición para que usted y ahora podamos tener bendición. Ese es el evangelio de la gracia. Hay bendición por gracia, hay gracia por don y hay gracia por obras. Voy a enseñar uno de estos domingos eso. Pero es el evangelio de la gracia. Y eso era lo que, mire, el apóstol Pablo fue tan impactado con todo esto. El que más habla de la gracia es Pablo. Es más, si usted va conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 24, dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que, y aquí menciona dos objetivos de Pablo en su vida. Número uno, que acabe mi carrera con gozo. Esta carrera se refiere al crecimiento espiritual, ser transformado de gloria en gloria. Ya lo hemos enseñado. Pero también dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio. ¿De qué cosa? De la gracia de Dios. Gracia significa varias cosas, pero las principales significa gratitud. El Padre tiene una gratitud, mis hermanos. ¿Sabe que el Padre el Padre está lleno de gratitud? Mire, el corazón del Padre es tan agradecido, hay tanta gratitud en el Padre, que esa gratitud brota de su ser y lo viste. Por eso que el Salmo 104 dice que Él se viste, se cubre de gloria, se viste de gloria. Y esa palabra gloria en hebreo es hud, y es gratitud, es alabanza, es un cántico. El Padre está tan agradecido, y lo que hay dentro de Él, con eso se manifiesta por fuera, porque Él es totalmente transparente. Amén. Él es totalmente transparente. Lo que hay dentro de Él es lo que usted ve por fuera. Y así quiere Dios que lleguemos a ser nosotros, totalmente transparentes. Ahorita tenemos demasiada hipocresía. La hipocresía opaca todo. Una cosa somos por dentro y otra cosa manifestamos por fuera. Principalmente los pastores, nosotros. Pero mire, todos tenemos hipocresía. ¿Tiene hipocresía usted? No os hagáis.
Entonces, mis hermanos, el punto es este: Jesús pagó por todo eso, y en su muerte es cuando nosotros recibimos, cuando entendemos su muerte y agradecemos su muerte, es cuando recibimos todo lo que Él compró para nosotros. Salvación de la paga del pecado, salvación de la causa de la maldad que nosotros, salvación, liberación, sanidad, porque está escrito que Él tomó y llevó nuestras enfermedades y dolencias. ¿Usted lo ha leído? Acompáñenme a Isaías capítulo 53, versículo 53, 4, por favor. Dice, hablando de Jesús, dice: ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Sabe por qué fue herido por nuestras rebeliones? Para podernos liberar y sanar de toda rebelión en nuestro corazón. Ya no hay por qué. Mire, no tenemos que andar cargando con esa rebelión. Es un proceso, sí es un proceso la sanidad de la rebelión en nuestro corazón, pero hay que ir adquiriendo esa sanidad. Y si se sana lo de adentro, se va a restaurar lo de afuera. Amén. Y dice: molido por nuestros pecados. En otra versión es iniquidades, o sea, la maldad que hay adentro. ¿Estamos? Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. Mire, para que nosotros tengamos paz, Él soportó todo el castigo que nosotros merecemos. ¿Usted quiere tener paz en su matrimonio, en su familia? Paz en su corazón. Usted tiene que creer lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y dice: y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Leámoslo otra vez, porque esto es para nosotros. Diga conmigo: esto es por mí. Porque ya leímos que Él, su cuerpo fue partido por nosotros, para beneficio nuestro. Y dice: Él fue herido en su cuerpo por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Pero para qué? No solo para liberarnos del pecado, sino para que ya no suframos las consecuencias. Necesitamos paz, necesitamos su reino en nosotros. Bueno, Él sufrió el castigo que merecemos para que usted y yo podamos recibir el reino de Dios, una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo. Y por sus llagas, por todo lo que le hicieron a Jesús, en cada herida de Jesús, cada herida que Él sufrió, es para curarnos, porque de cada herida de Él salió sangre. Ahora el punto es este: el Señor me decía hoy: pero tienen que tener gratitud por mi muerte. Tienen que creer que mi muerte ha comprado toda la sanidad, toda la liberación y toda la vida que ustedes necesitan. Y todo esto lo podemos recibir. Escuche, porque ese es el punto. Lo podemos recibir y lo debemos de recibir, no porque nos portamos bien, no porque seamos santos, no porque tengamos algún mérito. Todo esto lo recibimos por gracia, por fe, por creer en que Él murió por mí. Pero para que yo tenga conciencia de esto, Jesús dijo: mire, hagan esto, partan el pan, beban de la copa, para que no se les olvide mi muerte, porque es en mi muerte que está la victoria de ustedes. Y es por eso que cuando Él enseñó esto al apóstol Pablo, sí, vamos a leer nuevamente en el versículo 25 en adelante de 1 Corintios 11, 25. ¿Vamos bien hasta aquí? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y da la orden nuevamente: hagan esto. ¿Cuántas? Todas las veces. No es una sola vez. Y esto fue, hay varias cosas que el Señor me enfatizó. No puedo dárselo hoy, todo lo que el Señor me está hablando de verdad en estos días. Sí, todas las veces que la beban, en memoria de mí. Ya conmigo: en memoria de Él. Porque el problema es que no tengo idea de cuántas veces hemos tomado la Santa Cena, comido el pan y bebido la copa, pero realmente no lo hemos hecho en memoria de Él. No hemos tenido gratitud por su muerte. Es en memoria de Él. Y mire, cuando el Señor me estuvo hablando esto, empecé a ver la palabra otra vez, y me di cuenta cómo los discípulos, la iglesia al principio,
esto era tan importante, mis hermanos, comer del pan y beber de la copa, que en cada reunión ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Se reunían en las casas para 4 cosas: para la palabra, para la comunión, pero dice para partir el pan. Aún en las reuniones en casa, ellos, lo principal, al igual que las oraciones y la palabra, era honrar la muerte de Jesús, su sacrificio, comiendo del pan y bebiendo de la copa. Aún el apóstol Pablo, una vez que no sé si fue con las iglesias de Corintios, no me recuerdo cuál iglesia, que incluso se le durmió uno y se le cayó del tercer cielo, del tercer piso. Por eso a mí no si a Pablo se le durmió uno, no me preocupa si usted se me duerme aquí. ¿En dónde está eso? Quiero que lo veamos, para que veamos qué tan importante es eso, porque eso es lo que quiero dejar hoy. Después en otras vamos a ir aprendiendo más cosas. En Hechos 20, hablando Pablo y compañía, dice: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y dice el versículo 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Dese cuenta para qué se reunieron. Reunidos los discípulos para la Santa Cena, pues porque así le llamamos, ¿sí? Para partir el pan. Era tan importante para ellos eso. Pablo tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ay, qué rico, no solo yo. Pero el objetivo era partir el pan. Pablo les empezó a enseñar y se alargó hasta la medianoche. ¿Y qué pasó? Dice: había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico. Ay, ¿me averiguas qué significa Eutico? Es que los jóvenes tienen que despertar. Dice: estaba sentado en la ventana, como siempre. No estaba sentado, lo que por allá tenía que estar, ¿verdad ustedes? Pero no me interrumpa, pues vamos bien. Va. Dice: sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ya me imagino a un ángel, ¿verdad? Despierten a aquel muchacho. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no se alarmen, pues está vivo. Bueno, pero fue un gran susto, ¿no? Se imagina, no fue que solo Pablo descendió, ya se imagina todo. ¿Y qué le pasó esto? Y bajaron, ¿sí? No había ascensor, bajaron las gradas y fueron a ver. Y Pablo se echó. Hay un principio en eso, porque también se recuerda que Eliseo también hizo eso mismo. Entonces, obviamente cobró vida. Dijo: no se alarmen, tranquilos. Sabe que me encanta esto, porque Pablo no dijo: tranquilos, ya lo resucité. Pablo era un buen ministro, no se llevó nada de gloria. Tranquilos, está vivo. Y entonces, ni modo, en ese alboroto que habrían hecho, quizás nosotros hubiéramos dicho: bueno, ¿saben qué? Dejémoslo aquí, Pablito, muchas gracias por enseñar, dejémoslo aquí. Miren lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, vámonos mejor cada quien a su casa. No. ¿Qué dice el otro versículo? Después de haber subido, partió el pan. O sea, esto era tan importante que no por un acontecimiento iban a suspender la razón principal por la cual se habían reunido los discípulos. Partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Que os dijeron: a lo mejor no le hubieran dado mucho pan a aquel. Y luego se fue. Entonces, ¿por qué leímos esto? Y me desvío un poquito a esto, porque quiero, miren, no sé cómo enfatizar lo que el Espíritu Santo enfatizó en mi corazón, de la importancia, andarrabasaya, que tenemos que darle a hacer esto en memoria de Jesús. ¿Por qué? Si regresamos a 1 Corintios, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y luego en el siguiente versículo dice: así pues, todas las veces, diga conmigo, todas las veces. ¿Qué implica eso de todas las veces? O sea, que lo van a hacer constantemente. Y recuerde que es por las casas, en el templo, en cualquier lugar. ¿Por qué? Dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa,
la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Cuál es la razón de hacer esto? Esta palabra anuncian realmente, si usted lo puede ver ahí en la concordancia, el significado en griego es proclamar. ¿Sí? Es publicar. Yo lo tengo aquí en mi Biblia, tengo el significado, enseñar. Lo que está diciendo acá, mire, todas las veces que ustedes coman del pan, beban la copa, todas las veces que ustedes tengan santa cena, lo que van a estar haciendo es publicando, enseñando, anunciando, proclamando la muerte de Jesús, el poder de su muerte. ¿Cómo es que por su muerte hoy nosotros tenemos todo el beneficio y toda la bendición que el Padre nos quiere dar? Nada es por méritos propios, todo es porque hubo alguien, un santo, perfecto, justo, que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, dispuesto a ser molido por nuestras iniquidades, mis hermanos, dispuesto a hacerse maldición y que se burlaran de Él, con tal no solamente de salvarnos de la paga del pecado, no solamente para abrirnos un camino de regreso al Padre, sino también para que usted hoy pueda recibir la sanidad, mis hermanos, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Hoy usted pueda recibir sanidad en su matrimonio, sanidad en su familia, sanidad en sus finanzas. ¿Qué no compró Jesús para nosotros en la cruz del Calvario? Pero es por su muerte. Y hemos perdido gratitud, era lo que me decía hoy el Señor y lo que me decía el Padre. Han perdido gratitud, porque cuando tenemos conciencia de la muerte de Jesús, cualquier cosa, mis hermanos, y mire que necesitemos, incluso cualquier éxito que podamos tener, y eso lo voy a enseñar el otro domingo, de lo que pasó a Abraham cuando le ministró Melquisedec Santa Cena, pan y vino. Mis hermanos, cualquier cosa nosotros podamos decir: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí. Y esto hace que lo que Él compró para nosotros lo recibamos por gracia. Les decía hoy también en el primer servicio, porque la serpiente ataca diciendo: sí, pero tú no puedes recibir eso, porque mira todo lo que pecas, mira lo que hiciste, mira tu pasado, mira esto otro. Mis hermanos, es que no es por nuestras obras. Y les dije que mencionaba en la mañana, porque me recordé a cuántos sanó Jesús en su ministerio aquí en la tierra. ¿A cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos? A muchos. Pero Jesús a ninguno le dijo: quiero ver si te estás portando bien para ver si te sano. A ninguno le dijo: quiero ver cómo estás, si te portaste bien. Todos recibieron sanidad por gracia, aún hasta los gentiles. ¿Sí? El centurión recibió, su criado recibió sanidad. La mujer cananea, su hija fue liberada de demonios y no tenía ningún mérito. Solo creyeron en Jesús. Solo creyeron en Jesús. Mire, ellos tuvieron más fe que los del mismo pueblo de Dios. Por eso les dije que en la mañana dije que de estos dos gentiles, del centurión y de la cananea, fueron de los únicos que Jesús dijo: grande es tu fe. ¿Sí? Nunca he visto fe como la de este hombre, les dijo a los israelitas por el centurión. Pero ni en ustedes he visto la fe que este tiene. Y este ni siquiera es del pueblo. Es que no es por méritos, es por gracia. Y el Señor me decía: yo los quiero sanar, pero tienen que creer que no es por sus méritos, no es por obras. Hay que orar, por supuesto que hay que orar, y por muchas cosas, pero tú no vas a recibir sanidad porque oraste 20 horas. Vas a recibir sanidad porque Jesús murió por ti, y Él llevó tus enfermedades y llevó tus dolencias. Es que eso es lo que hay que creer, el evangelio de la gracia. Y yo quiero hoy orar por sanidad, creyendo en esa gracia. Aún a nosotros, sí, nosotros los que predicamos, los ministros, tenemos que creer que el Señor va a sanar. No porque nosotros merezcamos o seamos especiales y que al orar van a sanar. Van a sanar, no porque yo ore, sino porque Él murió por nosotros. Entonces eso nos da tranquilidad de orar por sanidad, creyendo que no es por mérito. Si fuera por mérito, ni siquiera pudiera estar yo parado aquí. Pasa que es más lo que pecamos inconscientemente que lo que pecamos conscientemente. Y tenemos tendencias feas, pensamientos feos, ¿sí? Deseos feos, ¿o no? Sí lo tenemos, porque tenemos una humanidad, tenemos mortalidad todavía. Pero tenemos confianza en que Jesús murió por nosotros
y por su sangre nuestro corazón va a ser totalmente limpiado. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, póngase de pie y vamos a honrar. Voy a dejarlo hasta aquí porque seguimos los próximos domingos. Amén. Pero hoy vamos a recibir de gracia. Diga conmigo: voy a recibir de gracia. Por gracia voy a recibir sanidad en mi espíritu, sanidad en mi alma, sanidad en mi cuerpo, restauración de cada área de mi vida. Por gracia, porque Jesús murió por mí, yo recibo vida, y vida en abundancia, porque Jesús murió por mí. Yo le aconsejo que hagamos esto, porque es algo que me pone el Espíritu Santo ahorita. Hagámoslo todos los días, cada quien en su casa. Lo primero que haga: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí. Gracias porque tú tomaste, tú mismo tomaste y llevaste todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias porque tú me sanas por tu herida, por tus llagas y heridas. Yo soy sanado. Y aunque usted no sienta nada en ese momento, en la noche vuelva a darle gracias porque Él murió. Dile: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí. O si hay alguien en su casa: gracias, Señor, porque moriste por esta persona, y en esa muerte llevaste todas las enfermedades y dolencias y toda la maldición que nosotros merecemos. Y al otro día, mire, me dio tiempo a empezar a ver unos testimonios que he leído de cosas que han pasado, sanidades, cuando se ministra la Santa Cena. Alguien está enfermo, ministrele la Santa Cena. Hoy les conté un testimonio de una mujer que a su papá, que estaba en estado de coma en el hospital, le iba a ministrar la Santa Cena y él estaba en estado de coma, pero ella agarraba un poquito del pan y se lo ponía así en los labios como un símbolo, y untaba su dedo y le ponía, y ya ministraba, recordaba la muerte de Jesús ahí con su papá en coma. No sanó la primera vez, pero cada vez que lo hacía, es recuperada de algo, y de algo más, y de algo más, al punto que la 12ª vez que ella lo hizo, ella no desistió, perseveró, creyendo en la muerte de Jesús, creyendo en el poder de la sangre de Cristo. Y a la 12ª vez, a los 2 días, le llamaron que su papá había despertado, su papá ya estaba bien. Y el mismo doctor dijo: esto fue un milagro. ¿Por qué? Porque se apropió de toda la sanidad que Jesús compró para nosotros. Ella se puso a la brecha por su papá. Nosotros podemos hacerlo. Hagámoslo. Por eso Pablo dijo: yo solo quiero saber de Jesús y crucificado. ¿Hay poder en la resurrección? Sí, pero primero de la muerte. Si Él no hubiera muerto, no tuviéramos todo este beneficio. El Padre lo resucitó por lo que Él hizo, haber muerto por nosotros, y lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo cual indica que no hay nada de lo que Jesús no nos pueda liberar y sanar, nada que se nombre, porque su nombre es más alto, es más grande que cualquier otro nombre. ¿Usted lo cree? Padre bendito, te damos gracias por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Padre, porque hoy entendemos más tu amor, tu gran amor por nosotros, Padre, la grandeza de tu amor por nosotros. Porque de tal manera, Padre, nos amas, que enviaste a tu único Hijo unigénito, el santo, justo, inocente, para que Él tomara nuestro lugar, para que Él fuera culpado y condenado en lugar nuestro. Padre, gracias, porque ahora nos concedes que todo aquel que cree en tu Hijo unigénito, cree que Él murió por nosotros y que Él pagó la deuda nuestra, la deuda por el pecado, que es la muerte. Todo el que en Él cree no se pierda, sino recibe salvación gratuita, solo por creer en este nombre que tú nos has dado a los hombres debajo del cielo, en el cual podemos ser salvos. Y gracias porque también con Él nos da la oportunidad de obtener tu naturaleza divina y tenerla eternamente, ser restaurados a tu imagen. Padre, gracias, 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 Señor Jesús,
por toda la sanidad que has comprado para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Nosotros necesitamos todo lo que tú compraste para nosotros, Señor Jesús. Señor, yo lo necesito, mi familia, los de mi casa necesitamos toda la sanidad, toda la redención que tú compraste para nosotros. Todo la necesitamos, Señor Jesús. Y Señor Jesús, hoy puestos de acuerdo acá, Señor, te agradecemos por haber muerto por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esta esperanza que tenemos de ser liberados y sanados de enfermedades y dolencias, y principalmente de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Vamos a adorar un momento mientras pasan con la copa.